Pues casi a punto de cerrar esta primera parte del aula de investigación de gastronomía sostenible. Para nosotras es todo un orgullo tener la compañía de Jaime de Brioste y María José Bettencourt. Ellos son los responsables de la Fundación Neotrópico, un referente en materia de protección de la biodiversidad y muy conocidos especialmente del territorio canario por toda esa labor tan impresionante que hacen de protección de las especies exóticas que llegan a nuestro territorio y que desgraciadamente todavía siguen llegando a nuestro territorio. Ellos nos vienen con una ponencia que se titula Entre chapulines y chinicuiles, entomofagia en el siglo XXI, y nos van a hablar de la importancia de los insectos y su uso en la gastronomía, con la parte práctica que luego las compañeras de Smart Food también nos lo presentarán. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Hola, buenas tardes. Lo primero, darle las gracias a Sonia por habernos invitado a este segundo Congreso de Gastronomía Sostenible. Como bien dijo ella, somos de la Fundación Neotrópico y vamos a presentarle uno de nuestros proyectos de investigación que estamos haciendo desde el año 2000, que es sobre entomofagia en Canarias. Les dejo con Jaime, que va a empezar a presentar el proyecto. Bien, pues como bien comentaba Sonia antes, la ponencia se llama Entre chapulines y chinicuiles, entomofagia en el siglo XXI. Tenemos que darnos cuenta de que la previsión dice que en el año 2050 vivirán alrededor de 9.000 millones de seres humanos en la Tierra. No hay recursos para toda esta gente. Entonces, desde el 2013 ya la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, recomienda la entomofagia como una de las alternativas para poder conseguir que toda esta población humana sobreviva. La entomofagia viene a ser básicamente el uso de invertebrados terrestres como alimento, y no solamente insectos, sino insectos, arañas y otro tipo de invertebrados. ¿Por qué el título? O sea, chapulines y chinicuiles. Esto que suena un poquito exótico, pues realmente hay muchísimos países desde donde hace milenios se vienen consumiendo los invertebrados. Hay incluso referencias en la Biblia, en la Torá. Se calcula que por lo menos 800 años antes de la era cristiana ya se consumían este tipo de invertebrados por parte de las civilizaciones de aquella época, ¿no? Los chapulines pues es un grupo que engloba lo que son saltamontes, langostas, cigarras, y los chinicuiles normalmente lo que se consume son las larvas de una mariposa que se llama Comadia rendembacteri, que es un parásito del ágave. Seguro que han visto las botellas de mezcal con un gusano dentro, pues ese gusano es los chinicuiles, ¿no? Pero se consumen no solamente dentro de alcohol, sino además con muchísimas recetas, ¿no? Hay que pensar que actualmente en el planeta más de 2.000 millones de personas consumen de forma regular insectos y unas 1.900, casi 2.000 también especies de insectos o invertebrados son utilizados como alimento. Al fin y al cabo viene a ser como el marisco terrestre, como serían los camarones, las gambas o los langostinos de tierra. ¿Por qué se consumen más este tipo de animales en los países tropicales? Bueno, pues estamos hablando de lugares en los que, como vemos en el mapa, tenemos una comparativa en cuanto a el número de especies que son consumidas en distintos países, y verán que en aquellos de las franjas tropicales hablamos a lo mejor de más de 300 especies distintas de invertebrados que forman parte de la dieta regular. En estos países es más frecuente porque gracias a esas condiciones climáticas los invertebrados son más grandes, forman grupos más numerosos en esa zona tropical y eso facilita también la cosecha. Pero además el clima hace que haya durante largas temporadas producción de este tipo de alimentos, y eso hace que también la cosecha sea predecible, lo que además vuelve otra vez a facilitar el uso como recurso. Por ponerlos un poco en antecedentes, el uso de invertebrados para alimentación animal no solamente se centra en el animal completo, sino en producción de harinas con alto contenido en proteína, y ya no solamente para alimentar otros animales, sino para la población humana. Desde el año 2000 aproximadamente en la Fundación Neotrópico empezamos con un proyecto que consistía en la cría en cautividad de estos invertebrados para alimentación animal,
y empezamos a explorar estas posibilidades viendo lo que ocurría en otros países del sudeste asiático, de África, de Sudamérica. Entonces, en julio de 2005 solicitamos una autorización para utilización de invertebrados para alimentación humana, ¿no? Hablamos de julio de 2005, hasta enero de 2006 no se nos contestó y desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria nos dijeron prácticamente que los insectos no son alimento, ¿no? Que locos estábamos, ¿no? Bueno, pues estamos a día de hoy en el que ya sabemos que sí que son alimentos, que hay muchísima tradición y que además tienen unas ventajas impresionantes a la hora de conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales. Y bueno, para hablar un poquito de esto, les paso con María José, que les va a explicar con una serie de imágenes descriptivas y con algunos datos qué es lo que implica. Bueno, vamos a ver una comparativa del alimento necesario por kilogramo útil de carne en distintos tipos de animales. Para el ganado vacuno se necesita entre 8 y 10 kilogramos de comida, para el porcino unos 5 kilogramos y para el ganado alvícola 2,5. En cambio, para los invertebrados solamente con 1,7 kilos por kilo útil de comida es lo que se necesita. Luego pasamos al agua que se necesita también por kilo útil de comida. En el ganado vacuno es 9.464 litros, en el porcino 3.028 litros, en el avícola 2.146 y en cambio en los insectos, en los invertebrados, solamente 3,79 litros. Y terminamos con los gases de efecto invernadero también por kilo de carne útil. En el ganado vacuno es 2.850 gramos, en el porcino 1.130 gramos, en el avícola 300 gramos y en cambio, como hemos visto anteriormente, por kilo útil de invertebrados solamente 1 gramo de gases de efecto invernadero. ¿Y a nivel de consumo de territorio? A nivel de consumo de territorio tenemos en el ganado vacuno unos 200 metros cuadrados también por kilo de carne útil, en el porcino 50 metros cuadrados, en el avícola 45 metros cuadrados y volvemos a ver que se consume muchísimo menos territorio en los invertebrados, que solamente consumen 15 metros cuadrados. Bueno, a nivel mundial, sí. A nivel mundial, distintas organizaciones se han ido creando para aglutinar a los productores tanto de harinas de invertebrados como de invertebrados completos para su consumo directo o una vez procesado, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con la IPIF, que viene a ser las siglas de International Platform of Insects for Food and Feed, algo así como la Plataforma Internacional Europea de Insectos para la Alimentación, pero es que a nivel español tenemos otra asociación, por ejemplo, que es Aproinsecta, que aglutina, es la Asociación Profesional Nacional para Promoción, Innovación y Desarrollo del sector de la insecticultura en España. Es curioso ver los datos porque a nivel peninsular existen más de 40 empresas que ya están desarrollando esto y sin embargo en Canarias no hay ninguno. O sea, teníamos ese empuje en el año 2000-2005, podíamos haber aprovechado ser pioneros a nivel mundial, pero bueno, pues aquí estamos a día de hoy y avanzando. Afortunadamente, el Gobierno de Canarias ha recogido el testigo y a través del ICIA, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, la Fundación Neotrópico tiene un proyecto que se llama el proyecto Artropocan, entomofagia en Canarias. Por poner un poco en antecedentes, les comento los datos de importación de piensos en Canarias para el año 2019, por ejemplo, la fuente es el ISTAC, el Instituto Canario de Estadística, para que se hagan idea, ¿no? O sea, pienso para ganado, para animales, excepto lo que son cereales sin moler, hablamos de 245.001 toneladas. O sea, alrededor de 245.000 toneladas se importaron para alimentar el ganado, lo que supone un importe de unos 125 millones y medio de euros. Perdón, 125.000 millones de euros, ¿no? que es una barbaridad. Entonces, ¿en qué consiste el Artropocan? Bueno, pues el objetivo es desarrollar en Canarias la entomofagia, orientada sobre todo a la cría de invertebrados para alimentación animal, es decir, producción de harinas proteicas con mucho contenido en esa proteína, pero también para alimentación humana. ¿Qué conseguimos con esto? Por un lado, conseguimos el aumento de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la independencia de fuentes exteriores para alimentación, ¿no?
Conseguimos economía circular, ya veremos cómo, producción sostenible y ecológica, reutilización de residuos agrícolas y bueno, uso de energías alternativas como la energía solar, también un recurso sostenible, reducción de emisión de gases invernadero, de la huella de CO2 y sobre todo también al producir productos kilómetro cero nos evitamos el importar, con lo cual hay muchísimos beneficios, ¿no? En el proyecto también intentaremos analizar el valor nutricional, pero sobre todo la seguridad alimentaria de las especies de invertebrados que se hayan seleccionado. ¿Y de qué forma? Pues estableciendo protocolos seguros desde el punto de vista sanitario, acorde a la normativa europea para producción y comercialización. Pensemos que actualmente en Europa se consumen invertebrados producidos en países terceros, donde evidentemente la cadena de producción no tiene el control sanitario que exige una normativa estricta como la que tenemos en Europa, ¿no? Y después hay otra parte muy interesante que es el conocer las posibilidades de aprovechamiento de especies nativas, de especies propias del archipiélago de artrópodos o de invertebrados, lo que significa otra vez un uso sostenible de esos recursos naturales. Ahora mismo la Fundación Neotrópico, en colaboración con Capisa, con el grupo Capisa, con la Universidad de La Laguna y con Vertebrata Suministros Zoológicos, a través de una beca Agustín de Bettencourt entre los años 2019 y 2022, el investigador Diego Garrido Lorenzo está desarrollando en nuestras instalaciones un proyecto relacionado con la producción de insectos enriquecidos con ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 para consumo humano. El objetivo general es diseñar dietas que lo que hagan sea aumentar la calidad nutricional de esos invertebrados que se están produciendo ya de forma industrial en otros lugares, ¿no? Y mejorar esos sistemas para que sean útiles. Si vemos las imágenes que están ahora mismo en pantalla, podrán observar algunas de las especies con las que se está trabajando en la Fundación Neotrópico, pues Sophobas morio, Grillus asimilis, Grillus maculatus, Blaptica dubia. No solamente fabricamos y peletizamos nuestros propios piensos, sino que además, modificando la composición, conseguimos que sean mucho más interesantes a nivel nutricional. Hemos traído también algunos ejemplares vivos que pasaremos a mostrarles a continuación y de esa forma pues podrán ver también pues qué aspecto tienen estos animales cuando todavía están vivos y antes de ser procesados. Hay que recordar que actualmente en España, tal y como está la normativa, solamente se pueden utilizar para alimentación de animales o para consumo humano lo que son la mosca soldado negra, Hermetia illucens, la mosca común, mosca doméstica, el gusano de la harina, el Tenebrio molitor, y este es el primer invertebrado que legalmente se puede producir y consumir en España. Otras harinas de invertebrados u otros invertebrados completos pueden consumirse, pero importados desde el exterior, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el Phytobius, el escarabajo de las camas, ¿no? Y después, a nivel de grillo, hay solamente 3 especies autorizadas, que son el Aquieta domesticus, el Grilloides sigillatus y el Grillus asimilis. Dentro de los proyectos de investigación de la Fundación está precisamente el aumentar ese número de especies, porque hay otros que también cumplen con las normativas y que, desde luego, son muy buenos candidatos para convertirse en esa alternativa para la alimentación humana y animal. Recordemos que no solamente podemos utilizar esos invertebrados que se produzcan, sino que incluso los residuos orgánicos de las granjas de invertebrados pueden ser utilizados como fertilizantes, y hablamos de un fertilizante de una altísima calidad que además ha transformado esos residuos para nosotros en ese abono de origen natural sin ningún tipo de componente artificial y que serviría para producción ecológica en granjas y fincas, ¿no? Pero es que incluso cuando hablábamos de economía circular y de aprovechamiento de residuos, podemos utilizar lo que es la bioconversión de esos residuos hortofrutícolas, esos excedentes de producción que muchas veces, por no tener la calidad apropiada desde el punto de vista estético, no son utilizados para alimentación humana, pues una manzana que tiene una picadura en un lado, o un plátano que tiene demasiadas manchas o que está agrietado por un lado, esa fruta, esa verdura tiene una calidad excelente para consumo humano, pero sin embargo nos dejamos guiar por esos prejuicios del aspecto, ¿no? Bueno, pues toda esa fruta, desgraciadamente, en ocasiones, o incluso cuando hay una superproducción, acaba tirándose, acaba desperdiciándose. Pues el proyecto Artropocam propone la utilización de esas frutas, de esas verduras de destrío, que es como se utiliza el término técnico, para alimentar a los invertebrados producidos en estas granjas, que son el futuro de la alimentación.
Prácticamente esto es lo que queríamos exponerles y que sepan que antes o después acabarán todos comiendo grillos, cucarachas, moscas y este tipo de animales que a lo mejor conceptualmente parecen poco agradables, pero que están muy, muy ricos y encima son sanos. Bueno, y aquí seguimos en esta aula de investigación de gastronomía sostenible en este Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. Bueno, para mí me toca esa parte, ¿no?, gastronómica, en la que es un orgullo, un placer presentar a mis compañeras Paula Herrera y Erika Sánchez, que de verdad hacen un excelente trabajo en investigación, no solo sobre la gastronomía sostenible y todos esos platos que se pueden elaborar, sino que cada día están introduciendo productos nuevos a esos platos que elaboran. En el día de hoy, como ha dicho Jaime, vamos a ver esta parte práctica de las elaboraciones que se pueden realizar con esos bichos, con esos insectos que se están investigando aquí en Canarias desde el Instituto Neotrópico, que de verdad hacen un excelente trabajo, llevan años con esas investigaciones y hoy lo vamos a ver en directo, vamos a ver cómo se pueden elaborar productos, cómo se puede elaborar un plato desde harinas de insectos, en este caso harina de grillos, para elaborar este pan de harina de grillo. Bueno, yo sin más, porque yo voy a ir a probar este pan, les dejo con Paula y Erika, que nos van a hablar un poquito de cómo ha sido esa elaboración y montar ese plato. Buenas a todos y todas que estáis participando en este maravilloso proyecto de aula de investigación sostenible. Yo soy Erika, experta en nutrición y formadora, y aquí vengo con mi compañera. Yo soy la ecochef Paola Peña-Herrera. Pertenezco a la empresa Smart Food Yanuk, donde potenciamos el producto de proximidad con nuestros servicios gastronómicos y formación gastronómica. Entre ellos, desde Smart Food Yanuk potenciamos la cocina sostenible y de mercado. Entonces, dentro de la sostenibilidad, hoy hemos venido a hablar de la cocina con insectos, del consumo de los insectos, que tras estos últimos años esta corriente está entrando ya en Europa, está entrando en España y ya podemos encontrar todos este tipo de alimentos más en muchos sitios. Esta alimentación tal vez estaréis pensando que extraña, no la veo, no acabo de convencerme, pero en muchas otras culturas, como en África, en Asia, en Sudamérica, esto es algo muy común e incluso una comida gourmet. También podemos hablar de que se trata de una cocina también ancestral, ya que pues nuestros antepasados, antes de llegar a la caza, antes de llegar a muchos otros métodos en los que podían consumir otro tipo de animales, consumían insectos y se alimentaban a través de ellos. Y bueno, se han recogido muchísimas pruebas al analizar, digamos, esos restos, también en pinturas rupestres, de que realmente sí que se producía esa alimentación a través de los insectos. Entonces, bueno, hoy, tras la pequeña ponencia que han realizado nuestros amigos de Neotrópicos, pues vamos a poner un poco a llevar eso a la práctica, para que todos ustedes vean que realmente podemos utilizar esta gran proteína, estos insectos, en este caso la harina de grillo que vamos a utilizar para realizar varios alimentos. Bueno, no queremos extendernos mucho, vamos a hacer una pequeña demostración para hacer una receta muy fácil, muy sencilla, pero también vamos a daros algunos tips de cómo la podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso hemos traído un pan ya realizado con esta harina de insectos, pero Paola nos va a realizar unos pequeños crepes que son muy fáciles, muy sencillos, llenos de proteína y llenos de fibra. Sí, lo que le había comentado mi compañera Erika, este pan es elaborado con base normal de harina, como el pan normal que hacemos en nuestra casa, lo podemos utilizar siempre, ¿vale? Lo que vamos a meter es siempre 12 gramos por 1 kilo de harina que pongamos, ¿vale? Esa es la proporción más o menos de la proteína que deseamos de la harina o polvo de grillo, como la quieran llamar.
Es una manera más suave, más vistosa de alimentarse y con mucho valor proteico. Lo que vamos a hacer ahora es unas crepes o mini tortitas que vamos a poner las verduras que estén de temporada y también le vamos a añadir un poco de avena y con harina de espelta, ¿vale? Yo tengo aquí ya el agua y lo que voy a añadir es ir añadiendo poco a poco los ingredientes. Sí, esto realmente también, como nosotras siempre potenciamos, es cocina de aprovechamiento. Siempre que vamos a realizar una receta, abrimos la nevera, ¿qué tenemos por ahí? Pues lo podemos utilizar. En este caso estamos utilizando cebolla, un poco de apio, un poco de tomate, pero perfectamente podemos utilizar nuestro bubango, nuestra zanahoria, todo aquello que tengamos en la nevera que veamos que está ya a punto de echarse a perder, pues podemos realizar estas maravillosas tortitas, estas maravillosos crepes, como se quiera llamar, pero la cosa es utilizar nuestra proteína de harina de grillo y además también cocina de aprovechamiento. Algo que está también dentro de nuestra sostenibilidad, porque se elimina mucha comida, se tira mucha comida y siempre hay que aprovechar. Y como estaba comentando Paola, está utilizando la harina de grillo, pero también va a utilizar un poco de harina de espelta, porque en este caso esta harina es muy potente, se queda demasiado dura si no la mezclamos con otra harina y además tiene un gran contenido en proteína, entonces con una cucharadita que le echemos ya nos va a aportar esos valores nutricionales que necesitamos. Así que bueno, como habéis visto, ahora se ha realizado toda la mezcla, esto es muy fácil, muy sencillo. Lo que queremos nosotros es llegar a cada uno de ustedes con este tema. ¿Por qué? Porque hay otras maneras de alimentarse con proteína. Ya no hablamos de la proteína vegana, vegetariana, no. Estamos hablando de una proteína de origen animal, pero que tiene mucho efecto a nivel de sostenibilidad. Exacto. A mí me gustaría comentar una gran problemática que vivimos actualmente y es el elevado consumo de carne, que lo que está produciéndose por una parte es dañar totalmente nuestra salud, porque se trata de una carne de baja calidad la que se acaba consumiendo en generalidad, porque al consumir tanto contenido pues debemos recurrir a esa carne de baja calidad. Entonces ahí, ¿qué estamos fomentando? Estamos fomentando pues esas grandes granjas donde pues hay una elevada cantidad de animales en la que se produce sin parar de manera pues artificial para poder conseguir esa gran cantidad de carne que se está demandando. Entonces, ¿aquí qué está ocurriendo con esto? Bueno, simplemente para que os hagáis una idea, todo lo que contamina lo que es la ganadería actualmente equivale a lo que contaminan todos los vehículos a nivel mundial. O sea, es excesivo lo que se está produciendo. Ya no estamos hablando del CO2 que se está extendiendo, sino también de la contaminación del agua, de la cantidad de fármacos y antibióticos que se le están inyectando a este tipo de animales. Entonces, esto, ¿qué tiene efectos? Ya no solo a nivel medioambiental, sino a nivel de nuestra salud. Así que estamos buscando alternativas ya no solo en reducir ese consumo, sino en buscar la proteína, como ha dicho Paola, tanto en el mundo vegetal como en el mundo de los insectos. Una gran proteína que actualmente ya la guía Repsol nos la está haciendo ver también como un alimento gourmet. O sea, ya muchos cocineros se están introduciendo en este nuevo mundo de la entomofagia, que la verdad que es una maravilla. Al principio siempre produce cierto rechazo, pero luego cuando te pones a investigar, a probar, te das cuenta que bueno, es un alimento muy bajo en grasa, muy alto en proteína, muy alto en fibra. O sea, a nivel nutricional es espectacular. Incluso muchos deportistas ahora pues están consumiendo lo que son las barritas energéticas de hormigas, de grillos. Y bueno, se puede hacer muchas cosas, muchas opciones. Hoy en día ya tenemos hechos pues lo que son panes, lo que son bombones, lo que son las barritas también que hemos comentado, galletas también ya se están vendiendo.
Pero bueno, podemos recurrir, por ejemplo, a la harina, que es un producto fácilmente adaptable, fácil de introducir en este mundo, y con ella hacer lo que hemos dicho. Podemos hacer un pan, podemos hacer un smoothie también. Sí, los smoothies es una manera muy fácil de hacerlo. Hacemos el smoothie clásico y queremos agregar proteína. ¿Por qué tenemos que comprarnos una proteína artificial cuando podemos utilizar lo que es el polvo que tenemos aquí? Que la verdad que es una maravilla porque también tiene un sabor que acompaña a toda clase de alimentos. Smoothie, batidos, también más ideas. Podemos utilizarlo en un brownie, podemos utilizarlo para sustituir la proteína, lo que habíamos hablado. Es más, realizando esta investigación hemos llegado a ver que hay muchos componentes de lo que son las chinches, ¿no? Que se utilizan en algunos colorantes, como por ejemplo en el carmín de los pintalabios, muchos se han utilizado ya, en algunos yogures, en gelatinas, o sea que indirectamente ya venimos consumiendo estos insectos sin realmente darnos cuenta. Que bueno, hubo en su momento una gran polémica ahí porque claro, no, se descubrió un poco que se utilizaba estos insectos para realizar este tipo de alimentos. Así que bueno, yo creo que si ya los hemos estado probando, ahora los podemos probar, pero conscientemente y sabiendo cuál es su repercusión. Y es que es un producto mucho más sostenible, es un producto que no repercute tanto en nuestro medio ambiente y además muy saludable. Lo podemos, voy a seguir insistiendo, el tema de consumirlo. ¿Por qué? Porque tenemos un sinfín de formas. Incluso podemos hacer pasta caseras, podemos hacer ñoquis y siempre añadirle por kilo los 12 gramos de lo que es la harina o polvo de grillo, que es lo que tengo aquí, pero también tenemos polvo o harina de hormigas, también tenemos de varios insectos, ¿no? Y realmente todas estas corrientes que han aparecido para reducir el uso de la carne y fomentar que se consuma siempre en los mercados, en los lugares que conocemos, en las carnicerías, en las granjas, en las que se da pues un trato natural, en las que los animales pastan como en toda la vida. Toda esta corriente no ha aparecido simplemente por moda o ha aparecido por intereses económicos. Ha aparecido porque esta situación empieza a ser muy grave y además el hecho es que de 2016 a 2017 se redujo un 5% el consumo de la carne y esto se tradujo en 2 millones de toneladas de CO2 que se dejaron de emitir. O sea que realmente es una barbaridad. Simplemente con que hagamos un esfuerzo en buscar ese sustitutivo y cuando consumamos carne, proteína de la que cada uno pues, prefiera, porque al fin y al cabo cada uno tiene sus preferencias, aquí no estamos para imponer sino para aconsejar, siempre buscar opciones, es decir, consumo una vez a la semana esta carne de calidad de mi mercado, del agricultor, pero también tengo otras opciones. Tengo tengo también mi pescado de la lonja, tengo mis verduras maravillosas aquí de nuestros agricultores. O sea que, en fin, tenemos muchas opciones. Pues sí, y por eso también la receta que estoy haciendo es bastante fácil porque lo podemos utilizar en un desayuno, en una merienda y, ¿por qué no?, a la hora del almuerzo. No, es una receta, lo que había dicho mi compañera Erika, que vamos a utilizar para aprovechar todas las verduras que tengamos, ¿no? También la sostenibilidad quiere decir que tenemos que aprovechar lo que hay en la nevera, ¿no? La cocina de aprovechamiento, también está el tema de la sostenibilidad. Esta forma de hacer las tortitas o crepes que les estoy enseñando, ¿no? Podemos usar o harina de espelta o harina la normal que usamos en casa. Por cierto, un saludo para Latinoamérica, que seguro esta cocina ancestral, esta cocina con insectos es muy normal. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a potenciar lo que es la cocina ancestral, ¿no? Nunca mejor dicho. Exacto, y la verdad que bueno, nos encanta siempre establecer lazos con otras culturas, entonces bueno, cualquier persona que esté ahí detrás, que quiera aportar sus conocimientos, siempre va a ser bienvenida. Siempre nos encantaría pues que nos pudiera recomendar nuevas recetas, nuevos usos, nos pudiera aportar más acerca de este tema de la cocina con insectos. Así que les invito
a todos aquellos que nos estén viendo detrás de la pantalla que participen. Sí, y también a Canarias, que en Canarias a ver si se animan a probar esta cocina porque es bastante curiosa y lo que decimos, muy sostenible. Vale, lo que voy a hacer ahora es empezar a montar. Voy a ponerle un poquito de rúcula porque este plato la verdad no necesita nada porque está totalmente completo con las tortitas. Pero voy a empezar a montar para darle un toque ahí más vistoso, ¿no? Y bueno, ya estamos terminando nuestra receta, que como han visto es muy fácil. Les recomiendo a todos que si tienen la oportunidad que prueben esta nueva cocina, que poco a poco se va a ir extendiendo más, que poco a poco pues vemos como ese cambio, ¿no? Para probar. La gastronomía es tan extensa, es tan hermosa, que lo que nos permite es probar nuevas recetas. Así que bueno, Paola va a ir sacándolo ya para poder ver el final del plato. Recordarles que esta es una receta que lo podemos hacer en casa, ¿vale? Que no hay... lo pongo aquí o aquí, no sé. Y así para que puedan ustedes ver los dos tipos de receta que tenemos aquí. Y bueno, invitarles a que sigan viendo el resto de ponencias. Quien no las haya visto, esto va a quedar todo guardado, el resto de ponencias que han tenido lugar antes. Y bueno, pues muchas gracias por asistir, muchas gracias por aportar y bueno, seguimos en ello, en este camino de la lucha en la sostenibilidad y en buscar nuevas opciones y nuevos caminos. Muchísimas gracias. A por ello, muchas gracias.